Hoy se cumplen 75 años de los primeros bombardeos nucleares. Estamos hablando de Hiroshima y Nagasaki, las primeras y hasta ahora las únicas bombas nucleares usadas contra civiles. A partir de este momento contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Buenas noches, Claudio, bienvenido. Hola Rosario, muy buenas noches, un gusto saludarlos a vos y a Miguel. Buenas noches. Y Claudio, ¿podemos hacer esta pregunta? ¿Es válida? ¿Se justificaba el uso de esta arma por parte de Estados Unidos? Bueno, ahí hay dos enfoques, ¿no? Por un lado, hay una observación que puede hacer hincapié en lo que era el régimen japonés que había entrado en guerra directa con los Estados Unidos, y la verdad es que era un régimen caracterizado por el fanatismo imperial ultranacionalista que estaba haciendo estragos en distintos rincones del Asia, verdaderos estragos, y era un régimen fanático, aquel que tenía como emperador a Hirohito, que continuó en ese cargo después de la derrota de Japón, y que tenía a Hideki Tojo como primer ministro. La ocupación de Corea, los crímenes brutales que se cometieron durante la ocupación de la península coreana, la ocupación de las 7.100 islas del archipiélago filipino, la ocupación de Birmania, la ocupación de la Manchuria china, a la que había convertido aquel Japón ultranacionalista e imperial, en la provincia de ultramar del Manchukuo, donde perpetró acciones de exterminio como la masacre de Nanjing. En fin, desde ese punto de vista pareciera justificarse. Sin embargo, Rosario, hay que dejar en claro que esa guerra ya estaba terminada. La bomba nuclear, de la cual hoy se cumplen 75 años de que estalló a 580 metros sobre Hiroshima, destruyéndola totalmente, y días después que llegaría la de Nagasaki, no era necesario en términos bélicos. Japón ya estaba derrotado, o sea, es algo que el entonces presidente norteamericano Harry Truman decidió hacer en todo caso con otra intención, la intención tal vez de marcar al mundo que había un nuevo liderazgo, y que ese liderazgo se basaba en la potencialidad de las armas nucleares, y el único que la poseía era Estados Unidos. Desde ese punto de vista fue un hecho, desde a mi entender, absolutamente repudiable. Fue un exterminio que no tenía razón de ser, porque no era necesario. Repito, la guerra ya estaba terminada. Obviamente que hay un antes y un después de esto para el mundo, como tú decías, y también para Japón, Claudio. Así es, en el caso del mundo, bueno, Estados Unidos se erigió como una hiperpotencia, ganó la Segunda Guerra Mundial y se erigió como la hiperpotencia única, hasta que luego la Unión Soviética primero y después muchos más tuvieron sus propios arsenales nucleares, y en ese momento se estableció lo que se conoció como la doctrina de la destrucción mutua asegurada, lo cual tuvo un resultado paradojal o paradójico. Por un lado, estableció una Pax. No hubo una guerra directa entre las hiperpotencias enfrentadas, porque si estallaba una guerra no había sobrevivientes, se destruían todos. Pero por otro lado, se desató la carrera armamentista que llegó a acumular en ambos bandos, en ambos lados de la cortina de hierro, arsenales capaces de destruir el planeta incluso varias veces. Y puntualmente lo que me preguntas, Miguel, ¿qué cambió en Japón? Bueno, yo creo que ahí se dio una revolución cultural profundísima. Se habría dado lo mismo, porque el resultado de la guerra ya estaba, o sea, Japón ya estaba derrotado. Pero esa derrota lo que implicó es nada menos que los japoneses entendieran como nación que el emperador no era un dios. Como nación, Japón estaba convencida de que el emperador era un dios. Esa convicción que tenía una suerte de costado fundamentalista religiosa, porque intervenía mucho la religión shintoísta en ese ultranacionalismo imperial, bueno, daba fenómenos como el de los kamikazes, por ejemplo, en los campos de batalla.
o sea, aquellos que se suicidaban en una acción de combate, pero básicamente, en términos generales, había una nación que creía que su emperador era un dios y eso los hacía sentir invencibles. Ellos pensaban que ningún país en el mundo podía vencer a Japón porque ellos estaban liderados por una deidad. Como los dioses no se rinden, cuando vieron al enviado del emperador firmando la capitulación de Japón a los pies de Douglas MacArthur en la cubierta del acorazado Missouri que estaba estacionado en la bahía de Tokio, ahí entendió una nación entera que el emperador no era un dios, se estaba rindiendo, por lo tanto ahí se inició una revolución cultural importantísima que tuvo mucho que ver en que Japón se convirtiera, con sus luces y sus sombras, pero que se convirtiera en términos generales en una democracia hiperdesarrollada. Muy bien, da para hablar muchísimo sin duda y es difícil a veces el análisis fuera del contexto de aquel momento 75 años después. Gracias por hoy, Claudio, hasta la próxima. Un gusto, Miguel, hasta la próxima.